Secretario capitular, canónigo y espiritual del Seminario de Treviso. Obedeciendo el mandato de su obispo, don José Sarto dejó con tristeza la parroquia, pero siempre le acompañó el recuerdo de un pueblo que él amaba intensamente. En la víspera del primer domingo de Adviento de 1875, llegó a Treviso en pleno vigor de sus 40 años cumplidos. Se había enriquecido no sólo con el estudio que nunca abandonó, sino sobre todo con la ciencia de los hechos. Conocía a fondo hombres y cosas. Tenía una voluntad firme, una penetración rápida y segura, y un profundo espíritu sacerdotal, todo ello unido a un temple robusto de infatigable trabajador. Todos observaban con cierta curiosidad al recién llegado que iba a desempeñar 3 cargos importantes en la diócesis: canónigo, canciller secretario y director espiritual del seminario. Pronto, la limpia sencillez de su alma ganaría la confianza de sus compañeros de cabildo. En la mañana de este primer domingo de Adviento, ocupó por primera vez la silla de canónigo, y desde ahora sería conocido por Monseñor José Sarto. Devoto como siempre, sigue el rezo del oficio destacando por su voz bien timbrada. Es el blanco de todas las miradas. Viene envuelto en una aureola de santidad, y la realidad no desmentirá su fama. La primera impresión entre la gente piadosa y madrugadora es inmejorable. Pero los cargos no cambiaron a este santo sacerdote. Fue el mismo que en Salzano y Tómbolo. Fue el de siempre. Gran cualidad esta en los grandes hombres, que nunca se desmienten a sí mismos, pese a las variaciones de su cargo o fortuna. Un hombre solo tiene que cambiar para superar algún defecto. Pero cuando la conducta es intachable, como en este caso, no hay por qué cambiar. Hay que continuar siendo uno mismo siempre con tendencia a mejorar. Este era el caso del nuevo monseñor. Vistió sencillamente con la negra sotana clerical, símbolo de consagración a Dios y de austeridad. Pero siempre sabía atenerse a lo ordenado también en este campo. Descartaba lo que oliera a ostentación y vanidad. Había nacido en la pobreza y en la pobreza vivía. En contacto continuo con la realidad de la vida, aprendida en la escuela de los verdaderos discípulos de Cristo, había llegado a convencerse de que nada exterior nos engrandece verdaderamente, sino lo interior. Lo que permanece oculto bajo la capa discreta de la humildad en el fondo del corazón, bien empapado de lo esencial de la virtud. El segundo cargo que le habían confiado, de canciller episcopal, era importante y delicado, y más en aquella coyuntura. Su obispo, Monseñor Federico María Cinelli, un obispo de rara inteligencia y de extraordinaria perspicacia, enérgico y culto, había impuesto a la diócesis un ritmo presuroso y moderno. Su preocupación constante fue elegir los hombres adaptados a los puestos, y no forzar los puestos para encajar en ellos a los hombres. Algunos se preguntaban si habría acertado en la elección del hombre en el que iba a depositar su confianza. Monseñor Sarto comenzó sin darse cuenta del ambiente, y prescindiendo de que todos los ojos estaban clavados en él. Se sentaba a la hora exacta en su mesa de trabajo. Despachaba con el prelado. Recibía amablemente a los sacerdotes, estudiaba serenamente cada conflicto. Con un pulso bien tranquilo, supo regular la marcha de la diócesis. Esta serenidad pudo más que todos los cálculos y le permitía tomar las riendas de su cargo. Los sacerdotes encontraban en él amable acogida. Eran escuchados y a sus problemas se les buscaba la solución adecuada. Los canónigos comprobaron la seriedad con que el secretario trabajaba. El obispo Cinelli se encariñó de lleno con este canciller, experimentado, inteligente y optimista, que entre documento y documento
sabía poner sonrisa en los labios y dulzura en los ojos, y que tenía en sus palabras una ocurrencia alegre. Monseñor Sarto, conocedor de la importancia de su deber, supo con hábil ingenio dar con los caminos más seguros en su realización. En ello demostró una intuición tan rápida y tanta agilidad que todos se maravillaron, pero más que ninguno se asombraba el obispo, el cual repetía con frecuencia que no había conocido nunca un canciller tan asiduo al trabajo, tan hábil y afortunado en el trato con toda suerte de personas y en la resolución de los casos más complicados como Monseñor Sarto. Pues a pesar de tanto trabajo, este canciller secretario sacaba tiempo para confesar y predicar en las iglesias de Treviso y escapar en rápidos viajes a los pueblos cercanos. Le gustaba hablar con los sacerdotes, hablar con ellos en su ambiente. Todos le respetaban y querían. Los canónigos estaban maravillados porque, a pesar de tanta actividad, rara vez faltaba al coro. Como predicador tuvo algunas preferencias por Padua, la ciudad de San Antonio. En épocas de mucho trabajo, aceptó sermones comprometidos y novenas. Llevaba asuntos de la curia para estudiar despacio en las horas del día. Como siempre, madrugaba, y a primera hora de la mañana dejaba ya preparado el sermón. Lo que nadie conocía, o muy pocos, era los días de fatiga, las noches en vela, los duros y prolongados esfuerzos del canciller episcopal. Lo conocía Dios, y por él trabajaba este entregado operario. Su tercer cargo fue director espiritual del seminario. Cuando llegó para vivir allí, se encontró con la agradable sorpresa de que el rector del seminario era don Pedro Iacuzzi, el antiguo coadjutor de Riese, el amigo con quien tanto había intimado en sus años de seminarista, y cuyas relaciones habían cultivado a través de la correspondencia. En el seminario vivían 54 seminaristas y 160 muchachos de un colegio anexo al seminario que atendían los mismos superiores. El plan de estudios, reajustado por Monseñor Sinelli, comprendía las 5 clases elementales, 5 gimnasiales, 3 liceales, nuestro curso de filosofía, y 4 de teología. Los profesores poseían todos un título civil revalidado. El obispo Sinelli pretendía así que pudieran colocar a sus jóvenes seminaristas en paridad con los muchachos de cualquier instituto. Él mismo, mientras pudo, visitó el seminario 2 o 3 veces al día. El día en que Monseñor Sarto tomó posesión como director espiritual del seminario, dirigió un discurso emocionante. Según se narra en una de sus biografías, uno de los seminaristas lo recordaba casi textualmente años más tarde. Seguramente habréis creído encontrar en mí un hombre de conocimientos y larga experiencia en materias espirituales, un maestro en doctrina y ascetismo. Os habéis equivocado. Yo no soy más que un pobre cura de aldea, pero la voluntad de Dios me ha traído aquí, y debéis resignaros a sufrirme. Y continuaba diciendo el seminarista: he olvidado el resto de la plática, pero esta introducción jamás podré olvidarla. Fue una hermosa lección de la más rara de las virtudes, la humildad. Se sabe por otras fuentes que el discurso entero fue una pieza digna de quien la pronunciaba, y los estudiantes comentaban con alegría al terminar: pues sí que es un cura de aldea. Menudo sermón que nos ha brindado. Así era este sacerdote en todas partes: humilde, sencillo, profundo, piadoso, afable, cercano. Pronto pudieron comprender que era un sacerdote de un valor nada corriente, un educador que conocía a fondo la pedagogía y la fuerza de la dulzura. Sus conferencias eran claras, ordenadas, pero sobre todo prácticas. Su palabra fácil, espontánea y persuasiva. De cuando en cuando la salpicaba con alguna ingeniosidad digna y oportuna
que mantenía despierta la atención e imprimía más profundamente en las mentes las verdades expuestas. Los jóvenes le escuchaban con gusto y seguían dóciles sus enseñanzas, porque comprendían que les brindaba doctrina sólida y ciencia segura, porque en su mirada asomaba su alma y su voz dejaba resonancias inolvidables. Los ejercicios y meditaciones absorbían por completo la atención de los estudiantes. La claridad con que Monseñor Sarto exponía sus puntos llevaba el pensamiento de sus oyentes directamente a la entraña de la verdad sobre la que meditaban. Jamás sintieron los alumnos el aburrimiento ni la fatiga, porque sus explicaciones eran eminentemente prácticas y estaban al alcance de todo su auditorio. Su deseo era inculcarles una piedad sólida e inconmovible, capaz de resistir los embates y tentaciones de la vida. Poseía el dificilísimo arte de insinuarse a los jóvenes, y aun en sus pláticas familiares, llenas de jovialidad y simpatía, aprovechaba cuantas ocasiones se le ofrecían para enseñarles algo útil y elevado. Podríamos decir que el tono general, el estilo de don José, director espiritual del seminario, estaba dominado por tres matices. Un fuerte sentimiento de confianza en la providencia del Señor, que con una acción inmediata en el alma del sacerdote mantiene su vigor sobrenatural. Un amplio sentido práctico, capaz de captar y gobernar la realidad de las cosas y de las situaciones, y un optimismo simpático, comunicativo, que guarda el alma de las amarguras y la mantiene ágil para todas las empresas. Hablaba siempre con aquella dulzura que tenía en el ánimo, pero también sabía hablar, cuando las circunstancias lo exigían, con la firmeza y severidad de su carácter ardiente, lleno de vigor y de vida. Casi todos los alumnos se confesaban con don José, y aunque no se confesaran, buscaban en sus palabras y en sus auxilios el aliento que necesitaban en el camino emprendido hacia la cumbre de la entrega sacerdotal. Le pedían orientación, le confiaban sus desalientos, le ponían a veces en aprieto con angustias de tipo económico. Era para ellos todo corazón. Podían recurrir a él a cualquier hora y en cualquier momento. Nunca rechazaba a ninguno. En sus dudas les escuchaba con atención, con calma y sin prisa, como si en medio de su ingente trabajo no tuviera otra cosa que hacer. Después, con pocas palabras, breves y concisas, quitaba escrúpulos, angustias o perplejidades. Indicaba el camino seguro y devolvía a los corazones el aliento, la frescura y la paz. Uno de los seminaristas decía que uno tenía la impresión de que en él hablaba el Señor, porque su palabra respondía siempre a nuestras necesidades y disipaba todos los temores. Los seminaristas le amaban, y él los amaba a ellos. Era la justa reciprocidad del amor, la medida de los corazones que saben comprenderse y que se dan. Que un seminarista había faltado y necesitaba un intercesor ante el superior. Allí estaba don José. Que otro sentía la nostalgia de su casa y llevaba el recuerdo de su familia como un clavo metido en su corazón. Allí estaba don José. Que otro experimentaba una necesidad del orden que fuera. Allí estaba don José. Formaba a sus seminaristas en función del ministerio futuro. Los quería ilusionados con su vocación sacerdotal, encariñados con el catecismo, con el trato de las gentes que tenían que acercar a Dios, respetuosos y obedientes, limpios, muy devotos de la Virgen María. Él mismo preparó con un grupo de seminaristas unas funciones vespertinas en la catedral para fiestas de la Virgen que fomentaban el amor a ella. Procuraba llegar un poco tarde a la cena, con el objeto de encontrar a los seminaristas en el comedor. La convivencia de los muchachos seglares del colegio anejo al seminario dio ocasión para que don José manifestara sus métodos pastorales de Salzano. Un día observó que al entrar a la capilla jugueteaban trazando mal el signo de la cruz. Aquellos muchachos tardaron en olvidar la reprensión que les dirigió,
y en adelante la señal de la cruz se hizo siempre con respeto y devoción. Al grupo de los más jovencitos quiso él mismo prepararles para la primera comunión. Gozaba enseñándoles el catecismo, olvidándose de los largos ratos de trabajo que le esperaban por la noche. Un curso, por ausencia del profesor, enseñó religión a los alumnos del liceo, que corresponden a los cursos de filosofía. Cumplió esta nueva obligación con la exquisitez que siempre le caracterizaba. No se ajustó a ningún texto. Puso toda su alma en cada explicación. Lo hacía con verdadero entusiasmo y luego entregaba a los alumnos los apuntes que él mismo fotocopiaba. Tenía el arte de adaptar el tiempo a sus múltiples quehaceres. Si caía enfermo un seminarista o un superior, este director espiritual permanecía junto a su cama en guardia permanente, como si no tuviese nada que hacer. Cuando alguno de ellos murió, su dolor fue el más vivo y sus palabras las más conmovedoras. Su innata bondad e irresistible simpatía le hacían grato tanto a los profesores como a los alumnos. Los superiores del seminario tuvieron en José Sarto el compañero ideal. En la mesa era el alma y la vida de la reunión. Dejaba entonces a un lado, junto con las preocupaciones de su cargo, el abultado cartapacio de papeles que le acompañaba a todas partes, y procuraba que el tiempo pasado en el comedor fuera un descanso tanto para los cuerpos como para la inteligencia. Las divertidas historias que contaba y las animadas discusiones que promovía daban lugar a interminables comentarios. La comida y la sobremesa las esperaban todos como descanso de las fatigas del día. Se estableció un reglamento que prohibía hablar o discutir en aquel rato, único esparcimiento de que los profesores disponían, de cosas serias. Quien pronunciara, por ejemplo, la palabra lógica, quedaba penado con una multa y obligado a contar una historia o un chiste. Su trabajo era enorme, continuo, de incesantes sacrificios y de vigilante abnegación que se necesitaba para formar en la santidad de las costumbres a más de 200 jóvenes. Pero nadie contó las fatigas, las noches en vela, los duros y prolongados esfuerzos del canciller episcopal. El profesor, don Francisco Zanotto, que dormía junto a su habitación, sentía a menudo un rumor en su mesa de trabajo cuando todos descansaban. Un día quiso intervenir con el fin de que cuidase un poco su salud. Llamó suavemente a su puerta, entró y le dijo: «He visto luz en su cuarto, como todos los días a estas horas, y me he permitido venir a molestarle para decirle que trabaja demasiado, que debe ir a descansar, que trabaja mal quien trabaja con exceso». Le escuchó con su habitual afabilidad y le dijo: «Todo eso es cierto. Hay que descansar. Por eso le ruego encarecidamente que vaya a dormir tranquilo». Y con estos buenos deseos para su compañero, él, sin embargo, se quedó trabajando. Se olvidaba de sí y se entregaba por entero a su deber y a los demás. En Treviso, como antes en Tómbolo y en Salzano, Monseñor Sarto, llevado de su exquisita caridad, siguió repartiendo todo lo que llegaba a sus manos. A los seminaristas, cuyos padres eran pobres, les prestaba, además de su ayuda moral, el apoyo material. Sucedió una vez que uno de esos seminaristas andaba afligido porque su padre, humilde trabajador, necesitaba urgentemente una cantidad determinada de dinero. No era mucho lo que necesitaba, pero nadie se lo prestaba. Lo comentaba con un compañero y éste le dijo que el único que le podía ayudar sería el padre espiritual. Y a don José se dirigió el seminarista, quien escuchó el relato, contado entre sollozos, de la situación de su familia. El corazón de este santo sacerdote se apenó. Trató de consolarle diciéndole: «Valor, hijo mío. En la vida hay que ser valiente. Nada bueno se ha escrito de los cobardes. De momento no tengo yo el dinero que necesitas, pero vuelve mañana
y verás cómo la providencia nos lo soluciona. Al día siguiente se presentó el muchacho puntualmente ante don José, y éste puso en su mano la cantidad que pedía, y con la delicadeza de un verdadero santo le dijo: «Cuando seas sacerdote, acuérdate de mí, y entonces, cuando no tengas apuros, me devolverás este dinero que yo he tomado en préstamo». Ante situaciones de este tipo, fueron cediendo uno a uno los 3 pedazos de tierra que la familia Sarto tenía en Riese, y una vez vendidos, no dejaron ningún ahorro. La misma casita parece que estuvo en peligro. Una visita oportuna de su amigo don Carlos lo impidió. El invierno en Treviso era duro, sobre todo para los seminaristas, ya que en el seminario no había ningún tipo de calefacción. La juventud resiste la crudeza de la estación de invierno, pero cuando el frío arrecia y se carece de la necesaria ropa de abrigo, el organismo, incluso de los jóvenes, se entumece. Muchos alumnos pobres se veían sujetos a un sufrimiento indecible por falta de las necesarias ropas de abrigo para el frío. Un comerciante de Treviso certificó haber recibido de Monseñor Sarto numerosos pedidos de ropa de invierno, con prohibición terminante de revelarlo. No es de extrañar que este director espiritual anduviera siempre a la última pregunta. Olvidado de sí mismo y de sus necesidades, su dinero y todas sus cosas eran del prójimo necesitado. El 24 de noviembre de 1879 murió el obispo Sinelli. El 27, los canónigos de Treviso ofrecieron al anciano vicario general, Monseñor de Paoli, el cargo de vicario capitular. El vicario capitular, cuando una sede queda vacante, es el que gobierna como obispo hasta el nombramiento del nuevo prelado. De Paoli se excusó, apoyado en lo avanzado de su edad. Entonces, los canónigos por unanimidad eligieron a Monseñor Sarto para el importante cargo de vicario capitular. Este sacerdote laborioso quiso negarse a un cargo que no deseaba, pero los canónigos no cedieron. Así, sin él quererlo, se encontró al frente de una diócesis con 210 parroquias y 350.000 almas. Era un buen entrenamiento para los planes que Dios le tenía destinados. En realidad, Monseñor Sarto, desde los tiempos de la enfermedad de Sinelli, resolvía los asuntos. Ahora lo hará con autoridad completa. Su trabajo aumentó. Sus métodos de vida no variaron. Se limitó a imprimir un ritmo más rápido a la jornada. Se acostó más tarde. Llegó más tarde a la comida del seminario. Trabajó más recio. En la carta circular que dirigió al clero anunciando su elección, manifestó confianza plena en los sacerdotes. Esta fue una postura habitual en él: fiarse del clero. Esta confianza le colocó siempre en una posición de ventajosa intimidad, que le permitió obtener los efectos que pretendía, rogando más que ordenando. Este bondadoso sacerdote supo ser fuerte cuando las circunstancias lo exigían. No le costaba ni la bondad ni la fortaleza. Así lo puso en evidencia cuando un sacerdote que no andaba muy tranquilo con el cariz que tomarían sus asuntos cuando llegasen a manos del vicario, no se le ocurrió cosa mejor que ir a confesarse con el vicario en persona, que así quedaría ligado a no poder utilizar lo que supiera por la confesión. Se fue al seminario y se dirigió al cuarto donde sabía que todos encontraban acogida cariñosa. Este caso fue la excepción. El cariño no se lo negó, pero le cerró la puerta sin admitir la confesión. Sabía conocer cada situación y obraba con entera caridad en cada una de ellas. ¿Y quién podía pensar que el que tenía la mano rota para sus bienes repartiéndolos entre los necesitados seguiría haciendo lo mismo con los del obispado? Se equivocó. En el tiempo de vicario, Monseñor Sarto se acreditó como administrador excelente. Eran los bienes de la Iglesia. Cuando los bienes no eran de su propiedad, todo iba muy bien. Desenredó una mala gestión en que la incapacidad de un administrador
había colocado al seminario. Tuvo que tomar medidas excepcionales, limitar la admisión, reducir gracias de pensión. Así pudo orientar de nuevo el seminario. Los fondos de la curia episcopal eran escasos. Sarto elevó una instancia al Real Economato, solicitando se le aplicaran los beneficios de leyes recientes. Quiso mucho a su familia, pero ninguno obtuvo favores por el hecho de ser parientes. Celoso del honor de la diócesis, corrigió con mano firme algunos abusos. Fidelísimo a la causa del Papa y de la Iglesia, impulsó la prensa católica y promovió grandes manifestaciones religiosas. Así, cuando el 29 de abril de 1880 el clero véneto organizó una solemne peregrinación a la Virgen de Monteberico de Vicenza, él mismo se puso al frente de los sacerdotes de su diócesis, pronunciando allí un discurso elocuente que lo reveló como un profundo conocedor de la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Monseñor Sarto fue vicario capitular desde el 27 de noviembre de 1879 al 26 de junio de 1880. Fueron pocos meses, pero más que suficientes para demostrar que su doctrina, su inteligencia y su carácter bastaban para regir cualquier diócesis. El 26 de junio de 1880 entró en Treviso el nuevo obispo, Monseñor Calegari, joven de 39 años. En el mismo acto de toma de posesión, confirmó los cargos de Sarto y de Paoli. Sarto trabajó a su lado con la lealtad que siempre le caracterizó. El obispo, que venía de ser profesor del seminario de Venecia, no estaba acostumbrado a los problemas de gobierno. En Sarto encontró su ángel bueno. Establecieron una amistad que continuó cuando después el obispo fue trasladado a Padua. A Monseñor Calegari sucedió Monseñor José Apolonio, que de obispo de Adria fue trasladado a Treviso. Sencillo, humilde, gobernó la diócesis con modos paternales. Como éste ya tenía experiencia, el secretario pudo disponer de un poco más de tiempo, que aprovechó para dedicarse más a sus tareas de predicación. Todos apuntaban que no tardarían en hacerle obispo. Sus cualidades estaban a la vista, y así se las habían reconocido públicamente los dos obispos que había tenido últimamente en Treviso. En septiembre de 1884, Monseñor Apolonio, que giraba una visita pastoral a su diócesis, regresó a Treviso inesperadamente. Monseñor Sarto, que se ocupaba como de ordinario en los asuntos de la Cancillería, se sintió sorprendido cuando se vio invitado de manera un tanto misteriosa a presentarse en el oratorio privado del obispo. Al entrar le dijo: «Arrodillémonos ante el Santísimo Sacramento y recemos por un asunto que a los dos nos concierne». Monseñor Sarto se arrodilló con sorpresa y emoción. Después de una breve plegaria, el obispo, con un ademán que a la vez revelaba alegría y dolor, le entregó una carta pontificia indicándole que la leyera. Así es como conoció su nombramiento para el obispado de Mantua. Quizá pocas veces semejante honor fue recibido en tales disposiciones de ánimo. El hijo del pobre alguacil municipal de Riese, que se había enfrentado con tantas dificultades y había salvado obstáculos que parecían insuperables, se tapó el rostro con las manos y lloró. El hombre fuerte, que durante toda su vida había acogido con rostro sonriente las mayores penalidades y amarguras, lloraba ahora como un niño y se declaraba indigno e incapaz de tan delicada misión. El obispo, que le quería bien, se sintió conmovido ante el sufrimiento de su secretario. Le consoló como mejor supo y le dijo: «Dios lo quiere, confiad en su auxilio». Pero él, convencido de que había sido una equivocación, no dudó en escribir a Roma manifestando su indignidad e ignorancia. Pero en Roma sabían quién era el canciller de la curia episcopal de Treviso, y le respondieron que obedeciera. Ya no era posible vacilar, sino aceptar. Así lo escribía él,
Después de 15 días de penosa agonía, ayer tarde me ha llegado la confirmación absoluta de que el Santo Padre me quiere obispo de Mantua. He suplicado con toda mi alma para que el Papa quisiera dejarme, miserable como soy, en mi pobreza, pero mis súplicas no han sido escuchadas. La noticia de su nombramiento voló rápidamente por toda la diócesis. Todos conocían bien sus excepcionales cualidades de inteligencia y corazón, de su energía, de su abnegación, de su eficaz labor como vicario capitular, y por eso no les sorprendió el nombramiento. Más bien lo esperaban. Acogieron con júbilo la noticia, pero al mismo tiempo sentían tristeza al saber que les dejaba. Un periódico de Venecia comunicaba así el nombramiento de Monseñor Sarto como obispo de Mantua. Cuando la gente ha conocido la designación de Monseñor Sarto para la sede episcopal de Mantua, quienes lo conocen, y son muchos aun fuera de la diócesis, no se han maravillado. Se limitan a decir «lo esperábamos», porque no todos los capaces poseen, como él, ciertas cualidades que le convertirán en obispo ideal. Uno de aquellos que tienen inteligencia y corazón para cuidar del bien espiritual de los hijos a él confiados. Quien desee conocer las cualidades del corazón del obispo nuevo, que lo pregunte a los feligreses de Salzano, donde casi por 10 años fue párroco. Pero todavía es mejor la fotografía que nos brinda Monseñor Rota, cuando pocos días después de haberle conocido manifestaba: «He visto recientemente al nuevo prelado, y me ha parecido el más indicado por su dulzura, por su afabilidad, por su modestia, por su humildad. Bendiga ampliamente el Señor sus buenas intenciones y fatigas». En los primeros días de noviembre, y en medio de innumerables muestras de afecto, Monseñor Sarto salió para Roma. Al llegar a Padua, se encontró con la agradable sorpresa que le llenó de alegría, de que el obispo Calegari acudió a la estación a recibir y felicitar a su antiguo amigo. En la tarde del 8 de noviembre fue recibido por el Papa León XIII, saliendo de aquella visita con grandes esperanzas y valor hacia el futuro. Así comunica él a su gran amigo Monseñor Jacuzzi los detalles de su ordenación episcopal. La consagración será, Dios mediante, en la iglesia de San Apolinar, por el eminentísimo señor cardenal vicario, asistido por los arzobispos Rota y Berengo, el domingo próximo, 16, que la ciudad y la diócesis de Mantua celebran como fiesta especialísima del patrocinio de la Santísima Virgen. A la protección de la Virgen se acogía con especial devoción, y en ella ponía todas sus inquietudes espirituales y pastorales.